Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Y cantamos gloria. De nosotros, gloria a Dios en el cielo, que la paz a los hombres más de voluntad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres más de voluntad. Tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que por medio del unigénito vencedor de la muerte, nos abriste en este día las puertas de la eternidad, concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que el Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los Hechos, San Pedro nos relata el resumen de la vida de Jesús, de cómo Dios dio como la fuerza del Espíritu Santo, y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él murió, pero venció a la muerte. Escuchemos. Lectura del libro de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén,
Lo mataron colgándolo de la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. San Pablo nos hace ver la resurrección de Cristo no solo como centro de nuestra fe, sino como el origen, y nos exhorta a mostrar con obras concretas una vida renovada y distinta. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada.
los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, celebremos pues la Pascua. Aleluya, 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 Señor resucitó. Aleluya, 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 Señor resucitó. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrían puesto. Salieron Pedro y otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Así que todos estamos contentos, alegres, así tiene que ser, porque este día en que actúa el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el primer día de la semana, es el día de la nueva creación. Lo antiguo ha
pasado. Comienza una nueva vida. Cristo ha resucitado. Ha salido victorioso de la muerte. Por eso, todos estamos contentos y celebremos con gozo la fiesta de la Pascua. Aquel primer día nos podemos imaginar, como escuchamos en el Santo Evangelio, María Magdalena fue al sepulcro esperando ver un cadáver, el cuerpo sin vida de su Señor. También Pedro y Juan corrieron al sepulcro para ver aquello que contaban las mujeres, donde esperaban ver un cuerpo sin vida, han encontrado un sepulcro vacío. La vida ha vencido a la muerte. Cristo ya no está entre los muertos. Ha resucitado y está vivo y presente entre nosotros. Vive en medio de nosotros. La tumba vacía es siglo de la resurrección. Pedro es el primero en entrar en el sepulcro, aunque Juan había llegado primero. Sin embargo, deja la primacía a Pedro, el primero de los apóstoles. Pedro entra en el sepulcro y ve todo como lo había dicho las mujeres. Las vendas por el suelo, el sudario enrollado en un sitio aparte, pero solo se quedan con el signo. El cuerpo de Jesús no está aquí. Después entra Juan, el discípulo amado, el que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, el único de los apóstoles que había permanecido con las mujeres junto a la cruz de Jesús. Y al entrar y ver al sepulcro vacío, creyó. Solo el que ha vivido en la intimidad de Jesús, el amado, el que ha permanecido junto a la cruz de Jesús y ha contemplado el amor de Dios manifestado en el crucificado, el que es capaz de ver y creer la resurrección. Hermanos, hermanas y hermanos y todos aquí presentes, es un hecho cierto, verdadero, pero no solo se puede creer desde el amor. La resurrección nos trae una vida nueva. Ya no vivimos bajo la antigua ley, sino que Cristo nos ha dado una ley nueva, la ley del amor, la vida nueva que nace de la resurrección y es la vida del amor verdadero. Nosotros, de verdad, participamos de esta vida nueva por medio del bautismo. La fuente que anoche bendecíamos en la solemne vigilia pascual es el surtidor de una agua viva que renueva la tierra. Pues si hemos renacido de nuevo por la resurrección de Cristo, vivamos entonces como hombres nuevos, ya que hemos resucitado con Él. Abandonemos nuestra vida mundana y busquemos los bienes de allá arriba, donde está Cristo. El mundo nuevo ha comenzado hoy con la resurrección. Un reino de luz y de vida, como hemos rezado en la oración. Hoy estamos contentos porque Jesús resucitó. Somos testigos de la resurrección. Pero esta alegría pascual, esta vida nueva que nace de la resurrección de Cristo, no es algo que
nos podemos quedar para nosotros mismos. No, hemos de compartir la luz de la Pascua con todos los hombres. El mundo necesita la luz de Cristo, necesita la alegría de la resurrección, necesita una vida nueva. Solo Cristo nos puede dar esta nueva vida de la que el mundo está sediento. Por ello, al celebrar hoy la fiesta de la Pascua, nos convertimos cada uno de nosotros en apóstoles, en testigos de la resurrección de Cristo, como Pedro, como todos los apóstoles. También nosotros estamos llamados a salir sin miedo para anunciar al mundo entero la nueva gozosa de la resurrección. Somos testigos de la vida no solo con las palabras, sino también y sobre todo con nuestras obras. Las obras de los cristianos, nuestras obras, han de ser luz en medio de la oscuridad. Seamos valientes, pues tenemos la fuerza de la vida, el don del bautismo. El mundo tiene derecho a alegrarse por la resurrección y nosotros somos sus misioneros, somos instrumentos de manos del Señor. La Pascua, la fiesta más grande de los cristianos, no termina con este día solo. La Iglesia seguirá durante 8 días, la octava de Pascua, celebrando esta fiesta como si de un mismo día se tratase. Y después continuaremos celebrando la Pascua durante la cincuentena pascual, 50 días, hasta la solemnidad de Pentecostés. Que María, Reina de los cielos, que ayúdenos a vivir siempre contentos, alegres, que nos acompañe en este camino de alegría pascual, y que ella, que vivió con los apóstoles la alegría de la resurrección y esperó con ellos la venida del Espíritu Santo, renueve nuestras fuerzas y nos conceda la esperanza de la vida nueva que hoy ha comenzado. Así tenemos que vivir contentos. Todos nos saludamos y decimos felices Pascuas de resurrección. Nos ponemos más contentos, emocionados, que realmente Cristo que murió, que durante Cuaresma, durante el turno pascual, ya viernes o jueves, viernes, con entusiasmo, con dolor conmocional, estamos pasando y ahora celebramos la fiesta que Cristo ha resucitado y vive entre nosotros y vive en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Amados hermanos, por el misterio pascual fuimos sepultados con Cristo, para que caminemos con Él en vida nueva. Por eso, terminando ejercicio de la Cuaresma, renovamos los compromisos del Santo Bautismo, con los cuales en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica, por el cual renuncian a Satanás, sí, renuncian a todas sus obras, renuncian a todas sus seducciones, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice,
Renuncian a Satanás, autor, el príncipe del pecado. Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único y un nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de todos los pecados, nos proteja con su gracia hasta la vida eterna en el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Rey vencedor, escúchanos. Escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en este santo día. Rey de los cielos, protégenos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Roguemos al Señor. Rey de los cielos, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Rey de los cielos, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero. Roguemos al Señor. Rey de los cielos, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hemos terminado la liturgia de la palabra. Demos inicio a la liturgia eucarística. Con el gozo del Señor Jesús, que vive para siempre, presentemos las ofrendas de alabanza y los dones de pan y vino, que luego se nos darán transformados en alimento, que nos hace participar de la resurrección de Cristo. Hermanos, participemos también con un corazón abierto y generoso con las necesidades de nuestra parroquia.
divino fruto. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reposantes con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, este sacrificio del cual tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y con su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría en esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos a todos los niños y a los jóvenes para que suban al altar y juntos orar como Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Piensa fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor mío, no soy digno, vos echas a mí, pero digan una palabra y lo me sanaré. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los misterios pascuales, llegue a la claridad de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración por el Santo Papa. Dios, fuente de vida eterna y verdad, concede a tu apóstol, Papa Francisco, el espíritu de fortaleza, sabiduría y amor. Ayúdalo a gobernar con fidelidad a todos los que están bajo su cuidado, y que él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, contribuyan con tu iglesia en todo el mundo. Amén. Oración por los sacerdotes. Oh Señor Jesús, que instituiste el sacerdocio para que siguiera en este mundo, realizando el trabajo divino de salvar almas. Guarda a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sus manos consagradas sin mancha y conserva puros sus labios. Cúbrelos con tu preciosa sangre y preserva puro su corazón. Márcalos con el sello sublime del sacerdocio y no permitas que el espíritu del mundo los contagie. Danos más cada día santos sacerdotes y que tu Santo Espíritu los libre de todo peligro. Bendice su trabajo y esfuerzo para que puedan guiar a muchas almas a tu morada santa, y permite que sean de mucho consuelo aquí en el mundo y que en el cielo reciban la gloria eterna. Amén. Así que quiero decir una cosa más, que mañana a las 9 tenemos la Santa Eucaristía y mañana vamos a partir el agua bendita. Así que pueden recibir, vengan, como decir, al lado de la casa parroquial. Está un tanque por ahí, agua bendita, que mañana van a recibir ustedes. Así que contento, así terminamos la Eucaristía. Realmente tenemos que dar gracias y con lindos cantos que nos emocionan, que Cristo, la verdad, resucitó y vive entre nosotros. Felices Pascuas todos ustedes aquí presentes y a familias de ustedes. Así que digan como en nuestro país se saluda así. Uno cuando llegó de la misa, día de Pascua de Resurrección, dice, Cristo resucitó. Y otro dice, verdaderamente resucitó. Y nosotros resucitaremos y vamos a vivir con Él, con Jesús. Así que contentos, con alegría, tenemos que dar testimonio que realmente Cristo vive entre nosotros, vive en medio de nosotros. Ahora voy a dar una bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua, que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los
premios de la inmortalidad, para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos a gracias, aleluya, aleluya. San Miguel Arcángel, defendernos en batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del mundo. Humildemente te rogamos a Dios, que enciendes Satanás a tus Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.